Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Sánchez y vamos a realizar un podcast que corresponde a la unidad 3, unidad 1. En este podcast vamos a hablar sobre la identificación de requerimientos, las técnicas de identificación de requerimientos. Bien, vamos a empezar con la presentación. Eh, bien, lo primero que vamos a ver es por qué es importante la identificación de requerimientos. Esto lo vamos a ver mediante una analogía. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos tres cuadros diferentes en donde se nos presentan tres productos diferentes. Y dice, bueno, lo primero que vemos es cómo el asesor describe lo que se quería realizar. En el segundo cuadro, cómo lo describe el cliente. Y en el tercer cuadro, lo que realmente se necesitaba. Y nos habla de que muchas veces el software final o el producto final de software no era lo que el cliente esperaba o no era lo que la empresa necesitaba realmente, porque no hubo una buena adquisición de los requerimientos, y esto puede ser por diferentes razones. Una de las principales es que no hay una buena comunicación entre lo que viene siendo el cliente y lo que viene siendo el desarrollador de software o los desarrolladores de software o el analista de adquisición de requerimientos. Entonces, es importante, muy importante, que los involucrados en el desarrollo del software, ya sean tanto los desarrolladores como los clientes, como los analistas, pues tengan una buena comunicación entre ellos para que el producto final sea óptimo, es decir, que satisfaga las necesidades del cliente, o los deseos del cliente, y a la vez las necesidades o problemáticas que tiene la empresa. Ahora, los tipos de técnicas para la adquisición de requerimientos se clasifican en dos partes, o vamos a ver esa clasificación en dos partes, lo que vienen siendo las técnicas estructuradas y las técnicas no estructuradas. Dentro de las técnicas estructuradas vamos a hablar sobre la entrevista, sobre el cuestionario, sobre el storyboard y sobre Wall of Wonder. Vamos a empezar con la entrevista. Bueno, la entrevista es una serie de preguntas que se realizan para obtener información, pero esas preguntas normalmente van dirigidas a un público muy pequeño que suele ser solamente una persona. Esto trae ciertas desventajas porque las entrevistas suelen ser muy tardadas, entonces utiliza mucho el recurso de tiempo, y muchas veces no se adquiere pues tanta información, ya que las entrevistas suelen ser, como mencionamos hace rato, suelen ser individuales. Pero sí son utilizadas y frecuentemente para lo que viene siendo la adquisición de requerimientos, y esas tienen una serie de pasos para que se puedan llevar adecuadamente. Y son los pasos que encontramos de este lado. Se tiene que hacer una preparación previa. La entrevista tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. En la preparación previa pues se establece el objetivo y se hace un borrador de las preguntas que se van a tener, para al final escoger las que sí se van a hacer, las que no se van a hacer. Lo que viene siendo el inicio, pues se presentan, se hace público el objetivo de la entrevista, y bueno, empiezan las preguntas en donde entra ya el desarrollo. Y pues ya finalmente se agradece. Esto es un contexto general porque también hay otra clasificación de las entrevistas en donde esas pueden ser estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas, y cada uno pues tiene ciertas ventajas. En la estructurada pues las preguntas ya están bien, valga la redundancia, bien estructuradas, bien planeadas, y se sigue ese orden, se sigue esa estructura, y no tiene la flexibilidad de una entrevista no estructurada, porque en la entrevista no estructurada
la persona que realiza la entrevista, de acuerdo a las respuestas que vaya recibiendo, pues puede improvisar algunas preguntas y podría sacar inclusive mejor información, o información más útil. Pero también puede ser que si no está muy bien estructurada la entrevista, pues se desvíe un poquito de lo que viene siendo el objetivo. Entonces en esa parte hay que tener pues cuidado. Ya el cierre pues se le agradece al entrevistado y posteriormente de la información obtenida pues se hace un análisis para lo que viene siendo la obtención o la creación de los requerimientos. Vamos a pasar a la que sigue, que viene siendo el cuestionario. Bueno, el cuestionario también son preguntas, pueden ser abiertas, pero normalmente suelen tener opción múltiple. Y estas suelen ser pues estadísticas, es decir, se crean gráficos estadísticos que nos muestran los resultados del cuestionario, de los cuestionarios, y la ventaja de estos es que un cuestionario se puede distribuir a mucha gente. Entonces, pues el recurso de tiempo es positivo, pues no se le invierte tanto tiempo cuando es mucha a la que se le va a preguntar, en cambio de la encuesta, a comparación de la encuesta. Y puede arrojar también información importante siempre y cuando se administre bien, se gestione bien. Y bueno, este suele ser económico, estar estandarizado, suele ser fácil de analizar, también suele ser fácil de contestar. Repito, hay opciones múltiples o por niveles. Y es versátil y suele ser anónimo, no necesariamente, pero también suele ser anónimo. Esto permite, pues, a veces que las personas sean más sinceras con sus respuestas, pues dicen, bueno, pues al fin de cuentas nadie va a saber que lo dije yo. Aquí hay que recordar que para la adquisición de requerimientos no se utiliza una sola de estas estrategias, sino que se pueden utilizar varias, se pueden combinar varias. Y pues hay que escoger cuáles serían las óptimas de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. El storyboard viene siendo también otra técnica para la adquisición de requerimientos, en donde se suelen presentar las imágenes de, por ejemplo, los procesos que el software va a llevar. Si nosotros desarrollamos una aplicación web, una página web, perdón, o desarrollamos una aplicación en el celular, normalmente suelen tener pues varios botones que te llevan a otras páginas, a otras ventanas. Y esas ventanas nosotros las podríamos representar con una imagen y ir explicando qué se hace en cada una de las ventanas y hacia dónde te dirige. Y para eso viene siendo el storyboard, porque el storyboard te representa, o cada una de los cuadritos te podría representar cada una de las ventanas y cuáles son las funciones que tiene esa ventana y a dónde te llevan cada uno de los botones. Entonces puedes ver de forma más gráfica cuál es el comportamiento del software. Esto nos sirve mucho para explicarle, por ejemplo, al cliente, porque es muy común que los clientes pues no tengan ese conocimiento del desarrollo de software. Entonces se le tiene que explicar de una forma más simple. Y el storyboard sirve mucho para eso, para esas explicaciones para los clientes y que ellos tengan más claro qué es lo que el software va a hacer, o la aplicación o la página web va a hacer su seguimiento, su comportamiento cuando se esté utilizando. Entonces, y aquí nos puede decir el cliente, ok, no me gusta que haga esto, o me gustaría que esto lo cambiáramos, o esto no es necesario. Y en esa comunicación que se tiene mediante la explicación, pues se pueden ir obteniendo requerimientos que vaya teniendo el software. El Wall of Wonder,
Pues bueno, el Wall of Wonder viene siendo una pared de maravillas en donde pues se necesita una gran pared y los integrantes van aportando sus ideas. Se supone que también aquí en el Wall of Wonder existe un proceso que no es muy escrito, por eso digo se supone. Pero la idea principal es que todos participen, que sea algo colaborativo y que se pueda ver visualmente las ideas que cada uno tiene para las situaciones que se lleguen a presentar. Entonces, se suelen utilizar muchas estampillas y los desarrolladores de software, o en este caso también podrían participar los clientes, van aportando lo que vienen siendo ideas para, no sé, alguna parte del software, depende de qué tan grande sea el software. Y las van presentando y se van discutiendo estas ideas y se parece mucho, vamos a ver más adelante, a una lluvia de ideas, pero lo que tiene Wall of Wonder es que suele ser un poquito más gráfico y, y que se utiliza una pared, en donde en la pared se puede tanto escribir como, bueno, en unas hojas que se pueden posteriormente en la pared, tanto escribir como dibujar, como hacer mapas, como hacer cuadros, y vienen saliendo muchas ideas. Repito, el Wall of Wonder es una técnica que normalmente no funciona individualmente, o sea, se tiene que combinar con otras técnicas para que a lo mejor nos ayude el Wall of Wonder a agrupar, a acomodar la información o ver que no se repita la información y posteriormente hacer un buen diseño de lo que vendría siendo el software. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son la clasificación de las técnicas no estructuradas. En estas vamos a encontrar tres, lo que viene siendo la observación, la lluvia de ideas y la revisión de la documentación. Vamos a empezar con lo que viene siendo la observación. Bueno, en la observación, esa técnica consiste en observar qué es lo que pasa dentro de la empresa, cuáles son los procesos que se llevan dentro de la empresa y tratar de identificar los problemas o las necesidades o aquellos problemas aquellos procesos que podemos automatizar, ¿no? O que le sirvan, que se le pueden añadir al software. Pues esto consiste plenamente en observar cuáles son los procesos. Esto también puede ser pues algo tardado, el tiempo que se le puede invertir, pero también nos ayuda mucho al combinarlo con otras técnicas, pues adquirir lo que vienen siendo buenos requerimientos. Tenemos también lo que son las perspectivas de sistemas legados. Esto se enfoca más que nada a observar si es que hay un software que se va a actualizar o un software que ya está en funcionamiento, pues a ver cómo trabaja ese software, cuáles son sus carencias, qué se puede mejorar y tenerlo como más que nada como referencia para la creación del nuevo software y complementar ese software. Eso normalmente se hace cuando el software existente pues ya no se puede mejorar. Entonces hay que hacer la creación de un nuevo software, pero hay que analizar ese software antiguo para ver, ok, esto está funcionando muy bien del software, pero le falta esto o le falla esto, o a lo mejor la empresa creció, entonces hay que añadirle ciertas cosas para que el software satisfaga eh, lo que la empresa necesita. Bien, vamos a la lluvia de ideas. Bueno, la lluvia de ideas suele ser también en grupo, colaborativa, nada más que aquí resalta que pues que tiene que haber un mediador, alguien que moderador normalmente se le llama, y viene siendo alguien que ponga pues cierto orden a las participaciones de los integrantes. Suele ser de no muchos integrantes, normalmente 10, 15 integrantes,
y tiene que haber cierto reglamento para que realmente funcione bien. Más que nada el respeto a las ideas de los compañeros, esto para que la creatividad pueda funcionar, ya que si se suelen hacer críticas eh, o burlas a las ideas de los demás, pues eso puede llegar a que los integrantes no quieran participar o no quieran decir una idea porque piensen que es absurda. Entonces se suele permitir que se hable de una manera libre, que se aporten ideas de una manera libre y con mucho respeto. Y este respeto pues lo tiene que implementar lo que viene siendo el moderador. Y bueno, esto empieza planteando un problema, y a partir de ese problema pues empiezan a generar las diferentes ideas. Y de las ideas pues se van dando opiniones, se hace un análisis y se toman aquellas ideas que al final el grupo considera pues más apropiadas para lo que viene siendo el desarrollo del software. Bueno, eso vendría siendo lo que es la lluvia de ideas. Y finalmente tenemos lo que es la revisión de la documentación. La revisión de la documentación pues es seleccionar los documentos que se consideren importantes para hacer un análisis de ellos. Pueden ser informes, pueden ser manuales, pueden ser archivos de Excel o pueden ser softwares anteriores que se hayan tenido. Y bueno, se analiza su contenido y mediante el análisis se va identificando lo que viene siendo información útil para el software y se generan lo que se conoce como los insights, que bueno, vienen siendo los descubrimientos que ayudan a resolver un problema y, y que revelan información destacada para desarrollar lo que viene siendo el software. Bien, pues aquí tenemos las tres partes, los tres contenidos. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.